Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas, En las manos del alfarero. Anhelando ser un vaso escogido para transmitir tu mensaje en las naciones. Osvaldo Bernadas. Diciembre, 2017. Buenos Aires, Argentina. Enseñanza inspirada en un artículo del pastor David Greco. Dios se ha propuesto ser el todo en tu vida. Él es el centro de todas las cosas. Él conoce perfectamente todos tus pensamientos y tus planes. Dios ambiciona ser el centro de tu corazón. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, considérate libre, porque aun a pesar de que en este momento puedas estar transitando por un desierto de pruebas, Él siempre te dará sostén. David Greco. Parte 2. Capítulo 5. Vasos escogidos. Saulo de Tarso era un hombre sumamente celoso de la religión y los oficios hebreos. Él era sumamente fiel a la ley mosaica. Él respiraba amenazas y fuertes deseos de muerte en contra del legado de Jesús y sus discípulos. Su objetivo era uno: erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. Que no quedara ningún vestigio del mensaje de Jesús. Él tenía completa libertad y autorización del sumo sacerdote del templo, para perseguir y castigar a los cristianos. Hasta que en un viaje a Damasco, le sucedió algo sorprendente. Estando cerca de la ciudad, de repente y de forma insólita, lo rodea una luz asombrosa que lo enceguece y cayendo al suelo, oyó una voz que venía del cielo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron, atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Hechos 9, 4, 9. En la ciudad de Damasco, había un discípulo llamado Ananías, que mientras se encontraba orando, el Señor lo llamó en una visión. Aquí estoy, Señor, ¿qué deseas? Dijo Ananías, y Jesús le respondió: Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Él ahora se encuentra orando y ha tenido una visión. Él vio a alguien llamado Ananías, quien le imponía sus manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus discípulos en Jerusalén. ¿Me quieres mandar a casa de semejante enemigo? Ahora lo tenemos aquí, autorizado por el Sanedrín, para castigar y meter presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Ve. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para padecer y dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Hechos 9, 15. La palabra usada, como instrumento, se refiere específicamente a un vaso escogido. Dios en este pasaje nos muestra cómo Él llamó a Saulo de Tarso, para transformarlo en un vaso escogido para llevar su nombre y para padecer por su causa. ¿Cuáles son los vasos escogidos? Es uno de los tantos vasos que el alfarero moldea y hornea. Después de terminado el proceso, el alfarero saca todos los vasos y los inspecciona uno por uno. De acuerdo a sus formas él decide: este lo voy a vender como vaso de honra, este como vaso de misericordia. Así los va clasificando, hasta que de repente encuentra uno que es muy especial. Uno que lo impresiona. Ese vaso que lo enorgullece. El alfarero siente agrado en observar sus detalles y lo perfecto que le salió. De algún modo, esa vasija, mientras era horneada, recibió el calor desde un ángulo diferente, y eso hizo que tuviera unos colores que lo hacen especial y distinto de todos los demás vasos. El alfarero lo toma y se sonríe, mientras piensa: este no es un vaso que puedo poner a la venta con los demás, este es vaso escogido. Entonces el alfarero toma ese vaso y lo esconde en un lugar muy oscuro, separándolo del resto. Allí lo deja esperando. Un día llega un cliente especial a su negocio buscando un vaso con características exclusivas, uno diferente a todos los demás. Señor alfarero, yo he visto todos los vasos que tiene exhibidos para la venta y de hecho son todos muy lindos, dice el cliente. Pero yo sé, que en algún lugar escondido, usted tiene uno muy especial, el cual es su orgullo, y yo voy a realizar una gran celebración y necesito que me venda ese vaso. Quiero ese vaso que cuando la gente lo mire quede maravillada. El alfarero entonces, va al cuarto oscuro, donde el vaso estuvo esperando por largo tiempo, lo trae, y le dice al cliente: esto es lo mejor que yo he hecho. Este vaso me enorgullece, me da placer. Es el mejor que le puedo dar. Pero antes de entregárselo, el alfarero, lo da vueltas y le talla su nombre. Le pone su autógrafo.
Este vaso es digno de llevar impreso mi nombre, dice el alfarero. Así queda evidenciado porque Dios dice de Saulo: él es vaso escogido para anunciar mi nombre en las naciones. Para que esto suceda, ese vaso tuvo que estar escondido por un largo tiempo. Tal como le sucedió a Saulo. Cuando Saulo aceptó al Señor Jesús en su corazón fue transformado, pero no se pudo quedar en Jerusalén. Saulo, antes de comenzar su ministerio, pasó 3 años solo en el desierto, recibiendo un trato especial por parte de Dios. Después de esos 3 años, él volvió a Tarso, su pueblo natal, a trabajar en su antiguo oficio, como fabricante de carpas. Mientras todo eso sucedía, él solo esperaba en la oscuridad, tal como esos vasos escogidos, que esperaban que llegara una persona con un propósito muy especial. Un día, el líder de la iglesia de Antioquía, llamado Bernabé, aparece en su vida. Él necesitaba a alguien que lo ayude, esa iglesia había crecido mucho, y dijo: quiero a Saulo. Y lo mandó a buscar. Después de 17 años de estar esperando en la oscuridad del anonimato, Saulo es escogido para una misión. Recién en ese momento fue cuando comenzó su ministerio. Esta historia nos lleva a comprender que los vasos escogidos son hombres de Dios, que no se conforman con tener ganas de servir al Señor, de ministrar y predicar. Ellos son grandes devotos, que en forma genuina han tenido una experiencia transformadora con Él, y que por lo tanto van a servir a Dios para el resto de su vida. Ellos tienen testimonio, tienen visión, recibieron revelación de la palabra y tienen llamado, pero por un período son probados, hasta el punto en que muchas veces llegan a pensar que todo fue una locura, una gran ilusión, y que semejante esfuerzo fue en vano. Durante mucho tiempo viven en el anonimato. Nadie los invita a predicar, nadie los reconoce. Por mucho tiempo ellos viven en la oscuridad, solo esperando. Durante la espera estos vasos escogidos piensan: pero Dios, yo pensé que me habías llamado para ocuparme y servirte. Tú me has dado palabra y una visión, y ahora me tienes aquí escondido en la oscuridad. Esperando que... Tú sabes que desespero por anunciar tu mensaje, que me muero de ganas por compartir toda esta revelación que me has dado. De hecho, mientras Pablo estuvo en el desierto y en Tarso, él recibió abundante revelación y unción del Espíritu Santo. Durante esos años, él tuvo experiencias tremendas. Él fue llevado al tercer cielo, en donde recibió información revelada, que nadie había recibido hasta ese momento. Esto es lo que por lo general los grandes hombres de Dios tienen que pasar, antes de ser usados grandemente. Todos ellos han tenido que tolerar un largo tiempo en la sombra del anonimato, careciendo de luz. Durante ese tiempo el Señor les enseña a confiar en Él. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en tiniebla, confía en el nombre de Jehová, y deposite toda su fe y su esperanza en Dios. Isaías 50:10. Los vasos escogidos son aquellos que mientras dura su espera, oyen la voz del Señor y sienten temor en faltar a su voluntad. Ellos saben esperar hasta ese día que el alfarero los llama, les escribe su nombre y los envía a que realicen esa misión específica que Él destinó para ellos. Dios sabe que tenemos la tendencia a buscar apoyo, ya sea en la familia o en experiencias del pasado, pero Él pretende que para ser un portador de su nombre aprendamos a confiar solo en Él. Para llevar el nombre de Dios a las naciones es necesario aprender a depender de Él y ser pacientes. Hay un día, un momento específico y ese día siempre llega. Dios es fiel, Él no falla y siempre llega en el tiempo preciso. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Capítulo 6. Vasos limpios. Después de mucho uso, los vasos de barro se iban desgastando y se resquebrajan. Lo primero que se desgastaba eran sus bocas, y en muchos casos se le quebraban las empuñaduras, las asas. Estos vasos desgastados ya no servían para ser llenos con agua. Estos vasos eran apartados y se los guardaba al fondo de la casa. Aunque desgastados, a su tiempo, ellos recibirían un uso. Todas las familias judías diezmaban sus ingresos. Ellos diezmaban en forma de granos, harina, frutos secos o especies. Estos vasos, una vez limpios, se los usaba para llevar las ofrendas al templo y eran dejados allí. Aunque viejos y desgastados, servían como recipientes limpios para llevar las ofrendas a la casa del Señor. La palabra diezmo nace de la palabra hebrea maaser o maasra, que significa la décima parte. En el griego la palabra que designa esta décima parte es apodekató y tanto en el hebreo como en el griego, estos términos significan el pago de una décima parte o porción de lo recaudado. Una vez, escuché la historia de un joven de 16 años, que fue forzado a abandonar su casa porque su padre era tan pobre que no lo podía mantener.
Poniendo todas sus pertenencias en una bolsa, él comenzó un largo viaje hacia Nueva York con el sueño de empezar una empresa de jabón. Cuando este joven del campo llegó a la gran ciudad, se sorprendió a descubrir lo difícil que era encontrar trabajo. Él no se dio por vencido y recordando las últimas palabras de su madre, dedica tu vida a Dios. Ponlo siempre en primer lugar. Determinó entregar a su creador un diezmo de cada dólar que ganara. Así que, cuando entró su primer dólar, el joven dedicó sus primeros 10 centavos al Señor. Continuó haciendo esto fielmente, y los dólares empezaron a entrar. En poco tiempo, este joven productor de jabón se encontró como el dueño de una gran compañía multinacional. Fue así que este próspero hombre de negocios dio instrucciones a su contador de abrir una cuenta a nombre de Jesús y acreditarle una 10ª parte de todos sus ingresos. Al hacerlo su negocio creció milagrosamente. Al ver los resultados, él decidió dedicar 2/10 de sus ingresos, luego 3, así hasta 5. Sus ventas incrementaron proporcionalmente conforme al porcentaje de los ingresos que regresó al Señor. En poco tiempo, Dios hizo que su apellido fuera conocido en cada casa del mundo. Este hombre fue William Colgate, el exitoso fundador de la empresa mundial de la pasta dental. Honra al Señor con tus riquezas y con los frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9, 10. El diezmo es una ley espiritual de lo más efectiva, lo creas o no. San Agustín dijo en un sermón, si no das el diezmo te adueñas de una propiedad que no te pertenece. Si no diezmas le robas a Dios. El libro de Levítico enseña eso de forma muy clara. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la 5ª parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. Levítico 20, 30, 32. Dios no necesita de nada ni de nadie. No hay duda de que Dios puede construir su reino y llevar a cabo su obra sin la contribución de sus hijos. Sin embargo, creemos que el diezmo es algo que Él ha dispuesto no solamente para usarnos en ayudar a su causa, sino que también es un sistema que nos ayuda a nosotros a despegarnos del Dios dinero, ayudándonos a recordar que es en vano acumular tesoros aquí en la tierra. Ayudándonos a saber que debemos acumular tesoros en los cielos. El diezmo y la ofrenda son el arma más poderosa en la guerra espiritual. Cuando tomamos esos billetes y los ofrecemos en el altar a Dios, le estamos diciendo no a Satanás. A eso que antes solía ser destinado para el diablo, le decimos basta, se acabó y lo ofrendamos con alegría al Señor. Eso es acumular tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 21. Capítulo 7. Vasos quebrantados. Varias veces al año, los levitas recogían todos estos vasos desgastados, que tenían partes rotas y quebradas, y los llevaban de nuevo a la casa del alfarero, para ver si él los podía restaurar. El alfarero los miraba y comenzaba a trabajar con ellos. Con estos vasos quebrantados el alfarero ponía en práctica un sistema de restauración de 4 pasos. El primer paso era tomar el vaso roto y vaciarlo bien. Toda impureza o sedimento que podía haber quedado en su interior debía ser removida. Del mismo modo, para poder ser renovados por el Espíritu Santo, el secreto es quedar vacíos. Dios, a los que están vacíos los llena. El segundo paso era bien doloroso, ya que el alfarero toma un cepillo o una lija, y lo pasa por todo el vaso hasta dejarlo bien liso. El alfarero lija todo muy bien por fuera y por dentro. Este doloroso proceso es el que usa Dios con sus sirvientes para limpiarlos y hacer que desarrollen humildad. Puede que ese vaso en el pasado haya tenido mucho éxito y Dios lo haya usado mucho, pero cuando ya estamos cansados y quebrantados, el Señor necesita rejuvenecernos. Dios siempre nos seguirá preparando para cosas nuevas. El tercer paso es el proceso de restauración. Con una mezcla de barro el alfarero reconstruye los vasos gastados y rotos, creándole nueva boca y nueva empuñadura. Sorprendentemente, el alfarero no hacía la mezcla solo con tierra y agua. Según los estudiosos de la historia judía, el alfarero antes de empezar con el proceso de reparación de los vasos, iba a las afueras del pueblo a buscar las sanguijuelas que estaban pegadas en los cuerpos de las ovejas y las cabras, las cuales se alimentaban de su sangre. El alfarero juntaba la mayor cantidad posible y las llevaba a su taller. Allí, las vertía en un recipiente y las aplastaba bien, hasta que salía toda la sangre de su interior. El alfarero combinaba esa sangre con tierra y agua, y con esa mezcla llevaba a cabo el proceso de restauración.
porque usaba la sangre de estos insectos en este proceso. La sangre al coagular endurecía la mezcla y ésta se pegaba bien firme. De igual modo, cuando el discípulo se humilla y se arrepiente ante la presencia del Señor, él es fortalecido y restaurado por la sangre de Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad a través de su sangre. Juan 1:9. De ese modo el alfarero creaba una restauración duradera. Esta sangre nos rectifica de tal manera, que nos da una nueva boca, y comenzamos a hablar diferente y nos da nuevas extremidades, aptas para ser usadas en la obra del Espíritu Santo. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos ser útiles en la obra del Dios viviente. Hebreos 9:14. Luego viene el cuarto y último paso. Quizás este sea el más difícil. La prueba de fuego. Cuando la restauración estaba terminada y el barro nuevo ya estaba bien seco, el alfarero pone el vaso de nuevo en el horno. ¿Cómo puede ser que habiendo sido usado, después de tantas experiencias, tenga que pasar nuevamente por el horno de fuego? ¿Cómo puede ser que tenga que comenzar todo de nuevo? Ya no tengo que probar más nada, yo tengo un llamado. A través de esa nueva prueba Dios comprueba si el trabajo de restauración del Espíritu Santo es duradero realmente. El fuego es la prueba más contundente de tu fe. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. Isaías 43:2. Las pruebas que Dios nos pone no queman. El Señor nos hace pasar por esos exámenes para afirmarnos, para que la restauración sea perpetua. La prueba de toda verdad es su eficacia. Nadie quiere ir al horno de fuego. De forma instintiva, queremos vivir una vida sin problemas. Como cristianos debemos estar listos para cuando Dios quiera probar nuestra fe. Que esto no nos tome por sorpresa y nos haga retroceder. Ellos han vencido la batalla empoderados por la sangre derramada por el Cordero de Dios. Ellos proclamaron el mensaje sin miedo a perder la vida y dispuestos a morir. Apocalipsis 12:11. Con respecto a esto, tenemos la historia de aquellos tres muchachos, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes a pesar de haber sido arrojados a un horno de fuego, salieron ilesos por la gracia del Señor. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente, y dijo: «Siervos del alto Dios, salid y venid», y ellos salieron de en medio del fuego. Y juntándose los gobernadores, los capitanes, y los del consejo del rey, para mirar a estos varones, vieron como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni siquiera un cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas, ni olor de fuego había pasado cerca de ellos. Daniel 3:26-27. Con el correr de los años, hombres que fueron usados por el Señor, como vasos de honra, o como vasos de misericordia, y en el proceso de uso se fueron cansando y gastando, el alfarero los restaura, y los sitúa en una nueva posición firme y duradera. El fuego prueba el oro, las crisis a los hombres fuertes. Capítulo 8. Vasos de deshonra. En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, también hay vasos de barro, unos para honra y otros para deshonra. Segunda de Timoteo 2:20. ¿Cuáles son los vasos de deshonra? En todas las cocinas de las casas judías, era común que hubiera recipientes de barro, vasos de deshonra, donde se ponían todos los desperdicios y residuos de basura. Estos no eran vasos de buena calidad, sino por el contrario, eran aquellos vasos que tenían algún defecto o falla de fabricación. A pesar de eso, a estos vasos se les daba un uso importante. ¿Qué sería de una casa sin un tacho donde arrojar la basura? Este recipiente diariamente tenía que ser limpiado por completo, ya que si los desperdicios de comida permanecían dentro, esa basura fermentaba y comenzaba a oler muy mal. Los cananeos, de la tierra del Medio Oriente, tenían un dios. Este dios tenía por nombre Beelzebú, una divinidad adorada en épocas bíblicas en la ciudad de Ecrón. Jesús llamaba a este dios el príncipe de los demonios. La palabra que compone este nombre suena en hebreo Sebal, que quiere decir morada, refiriéndose especialmente a la gran y oscura morada, los infiernos. Esta palabra en boca del pueblo hebreo se confundió con Sebú, lo que significa mosca. Fue así que el nombre del demonio pasó de ser el señor de la gran morada o el señor del abismo, al señor de las moscas, que es la traducción que suele darse en la Biblia. Beelzebú en sus formas alegóricas toma una apariencia aterradora, de rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, cornudo, negro y amenazante, peludo y con alas de murciélago.
En la literatura cristiana se empleó para designar al príncipe de los demonios, de acuerdo a la antigua costumbre hebrea de representar deidades ajenas en forma maligna. Por otro lado, el nombre Beelzebú era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos, la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. En la literatura cristiana este nombre se empleó para designar al príncipe de las tinieblas. Era una costumbre hebrea, la de representar a las deidades paganas de forma irónica. En Marcos 3:22, los escribas acusan a Jesús de expulsar a los demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios, nombre que también aparece en la versión ampliada en Mateo 12:24 y en Lucas 11:15. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Marcos 3:22-24. Si dejamos que la basura se acumule, ésta se descompone y comienza a largar muy mal olor. Ese olor nauseabundo atrae a las moscas. Eso es lo que sucede en nuestras vidas, cuando tenemos que codearnos con familiares y amigos inconversos. Oímos críticas, murmuraciones y malas noticias. Todo eso se pudre en nuestro interior, si no nos limpiamos a diario. Esto es inevitable. Debemos desechar todas esas cosas. Puede que haya una herida en nuestro corazón que no ha cicatrizado, y esa lesión al estar abierta se infecta y comienza a supurar, y eso también atrae las moscas. Las moscas siempre traen infección. Por lo tanto, si no aprendemos a vaciarnos de todos esos reportes y pláticas negativas, no solamente nos tornaremos personas desagradables y agrias, sino que además seremos puertas abiertas para que vengan influencias demoníacas que nadie necesita. Solo es a través del arrepentimiento genuino y de ser lavados por la sangre de Jesús que se pueden sanar las heridas más profundas, esas que están en lo profundo de nuestro corazón. Esa es la forma para ser renovados y seguir siendo útiles para el negocio de Jesús. La gran comisión que el Señor dejó en nuestras manos. Capítulo 9. Vasos de ira. Los vasos de ira son algunos de aquellos vasos rotos y quebrantados que habían sido llevados a la casa del alfarero para ser restaurados, y que a pesar de haber sido reconstruidos con dedicación, resisten la obra y se vuelven a romper otra vez. Después de hacer todo lo posible para que ese vaso no se pierda, el vaso se vuelve a romper donde el alfarero lo enmendó. En la iglesia es común escuchar de personas que son salvas del mundo de las drogas, de graves enfermedades o vicios muy difíciles de superar. El Señor los redime, los transforma, les proporciona un ministerio y los usa en ayudar a otros que se encuentran atrapados en problemas similares a los que ellos padecían, pero después de un tiempo, ante una prueba o algo que surge inesperadamente, vuelven a caer en la misma vida miserable que tenían antes de ser recogidos por Jesús. ¿Por qué sucede esto? Porque no pueden soportar el fuego de la prueba. El vaso de ira es ese vaso que el alfarero trató por todos los medios de recuperar, pero no pudo renovar. En Jerusalén había una gran colina, donde iban los alfareros, con cientos de esos vasos de ira, vasos que ya no tenían más arreglo, para arrojarlos desde bien alto, para que al caer se destruyan. Estos vasos despedazados caían en un valle, y en ese lugar se juntaban cientos de los pedazos de estos vasos de ira destrozados. A ese lugar, llegaban los leprosos y con esos pedazos de vasos rotos se rascaban sus heridas. Este era el fin que encontraban los vasos de ira. Todos conocemos la historia del que traicionó a Jesús. Judas Iscariote, uno de los 12 que Jesús había escogido. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre». Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: «Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor». Mateo 27, 3, 10.
Con el dinero que se pagó para traicionar a Jesús, se compró el campo del alfarero. Este era un terreno muy peculiar, ya que en él estaba la colina desde donde se arrojaban esos vasos inservibles, sin arreglo. En ese lugar sucedió algo realmente trágico. Judas, después comprender la gravedad de lo que había hecho, se retiró, y se recluyó en aquel campo solitario. Y en aquella colina, desde donde se arrojaban los vasos inservibles, él se ahorcó, cayendo de cabeza, reventándose por la mitad, por lo que todas sus entrañas se derramaron. ¿Será casualidad que Judas no cometió suicidio en otro campo y que justamente eligió el campo del alfarero para suicidarse? Judas murió en el campo del alfarero, sin saber que ese terreno había sido comprado con las 30 piezas de plata por las que había traicionado a su maestro. Judas sin lugar a dudas fue un verdadero vaso de ira. Jesús lo ministró personalmente, lo perdonó, le tuvo tanta paciencia. Caminó con él durante 3 años y medio, pero Judas nunca pudo ser restaurado por las manos del alfarero más experto. Puede ser que por diferentes circunstancias, permitiste que haya entrado en tu vida, la rebeldía, el desánimo, la desilusión, la apatía, eso ya no importa, cualquiera sea la crisis que estés pasando, nunca digas que es demasiado tarde. Si Jesucristo vio en aquella mujer samaritana el potencial para ser un vaso de honra, también Él lo puede ver en ti, y hacerte crecer hasta llegar a ser un vaso escogido. Jesús puede volverte un vaso consagrado y útil para su obra. Jesús es el alfarero, no te rebeles a su trato, jamás termines siendo un vaso de ira. El deseo de Jesús es que todos seamos vasos útiles y bendecidos en la casa de Dios. Tal como al profeta Jeremías, Dios le habló de una forma tan insólita y contundente, hoy puede ser tu momento. Solo cree y permítele a Dios hablarte. ¿Sabías que estas enseñanzas son tan poderosas que pueden hacerte volver en sí? ¿Sabías que las enseñanzas que acabas de escuchar tienen el poder de transformar tu vida y llevarte a descubrir el propósito por el cual fuiste llamado? Créelo por favor.